Esta a dar conferencia comienzo, comenzará a grabarse. eso es, cuando me deje la tecnología. Vamos a dar comienzo a esta sesión especial en la que vamos a hacer una presentación de un proyecto extraordinario que se llama Estado Universal. Lo de extraordinario, pues, es fiel al término porque no se ven proyectos así que tengan además un alcance internacional, un alcance mundial. Y bueno, pues todo esto surge por la idea y el empuje personal de Juan Carlos Martín Yuste, que le tenemos aquí hoy con nosotros. Pues más o menos hace un año o año y medio nos presenta un amigo común, a Juan Carlos y a mí, Leopoldo Cábana. Y bueno, pues a partir de ese momento, Juan Carlos, con su energía personal y su fuerza interior, en cuanto me empieza a hablar del proyecto, pues me atribula, me convence completamente. Y bueno, pues a continuación leo el libro. Este proyecto se plasma un poco a nivel teórico en un libro que escribe Juan Carlos, que bueno, pues se llama Estado Universal también. Y al leer el libro, pues me di cuenta de que el contenido del proyecto Estado Universal tenía mucha relación con algunas cuestiones de la espiritualidad profunda, en concreto del libro Durantia. Y bueno, pues entonces empecé a interesarme ya definitivamente por el proyecto. Y bueno, pues ahora mismo yo soy un colaborador activo del proyecto. El peso real del mismo, pues lógicamente lo lleva Juan Carlos y llevamos pues un año y medio haciendo una labor divulgativa porque nos parece, bueno, pues algo no solo bastante interesante, sino también necesario, ¿eh? Ahora mismo, en el tiempo de pandemia, quizás se haya puesto de manifiesto con mayor claridad la, la relevancia y la necesidad de empezar a pensar en un proyecto como este. Desde luego, pues ya llevamos algunos años en el mundo en los que, como decía en la publicación que he hecho en Facebook, pues no ha hecho falta el coronavirus para que ya pues nos vayamos dando cuenta de que el mundo está ahora mismo inmerso en un cambio de paradigma muy importante, un cambio de paradigma que empezó al final de la Segunda Guerra Mundial y que, bueno, pues hay ya muchos pensadores, muchos filósofos, muchos observadores de la realidad que están de acuerdo en que ese cambio de paradigma se está produciendo. Acaba este periodo, que ha sido un periodo pues bastante fructífero para la historia de la humanidad. Ha sido un periodo en el que tras las dos guerras mundiales se empezaron a configurar los organismos supranacionales y, bueno, pues por fin llegó, si no una paz duradera completa, sí al menos una ausencia de conflictos mundiales, ¿no? Y la verdad es que ha sido un periodo muy fructífero en otros aspectos, en el desarrollo de la civilización, en el desarrollo de la cultura, en el aumento del bienestar general, generalizado al menos en Occidente. Y bueno, pues desde hace unos años estamos viendo que esto pues va tocando a su fin, van sucediéndose algunos acontecimientos que claramente ya revelan que ese modelo pues se va agotando. Paralelamente desde la espiritualidad, pues también llevamos unos años en los que se habla de que se tiene que producir y se está produciendo un cambio de conciencia. Cuando se habla de un cambio de conciencia, pues lógicamente de una forma más técnica es pues la asunción de unos valores pues más universales que, bueno, pues los que estamos en el estudio y en la divulgación de la espiritualidad los asociamos completamente a la espiritualidad, pero que en general pues se pueden percibir como altos valores éticos y morales que implican la necesidad de un cambio en la forma práctica de organizarnos y de vivir, ¿no?
digamos que todo este modelo anterior de los estados-nación pues es el que parece que va llegando a un punto catárquico. Siempre las catarsis son pues la puerta por la cual se abre a otra realidad posterior y superior. Entonces, pues es lo que estamos un poco viendo ahora. Lo del coronavirus no tiene, en principio, relación con estos acontecimientos que se han venido observando en los últimos años, pero viene como algo añadido, ¿no? Algo que va a precipitar todo este cambio, porque va, pues, sencillamente a suponer pues una transformación de la forma en la que el mundo pues se ha organizado hasta ahora, pues por una pura necesidad, ¿no? Digamos que hemos entrado en los tiempos de las pandemias y nos hemos dado cuenta de lo vulnerables que somos y de que ya no es una cuestión sencillamente de llevarnos bien entre nosotros, sino que cualquier otro elemento de la naturaleza de este mundo, pues sencillamente puede liquidar lo que es el mundo que conocemos en breve tiempo. Y bueno, pues en este tiempo de cambio en el que entramos, el proyecto Estado Universal pues es algo muy atractivo. Hoy el propósito de esta charla es sencillamente que lo conozcáis y que, bueno, pues si os atrae, os podáis adherir a él, porque adherirse al proyecto de Estado Universal no requiere nada más que bueno, pues el mero hecho de hacerlo y no exige en principio nada, sino que luego, bueno, pues incluso abre muchas posibilidades a nivel personal de seguir participando después en la medida en la que uno quiera. Juan Carlos nos va a contar en primer lugar el proyecto, nos va a decir en qué consiste, qué pretende, cuáles son sus propósitos y una vez que termine Juan Carlos, dado que esto es un foro principalmente de estudiantes de espiritualidad, pues yo voy a establecer esa conexión entre la espiritualidad profunda, en concreto en algunos extractos del libro de Durantia, que pese a ser una obra editada, publicada en 1955, aunque se escribió en 1934 y 35, pues se ve claramente que lo que allí dice con respecto a esta necesidad de llegar a un estado universal, pues tiene plena vigencia. Entonces, pues va a ser muy interesante enlazar estos postulados de la espiritualidad profunda con estos propósitos que tiene precisamente Estado Universal. Y sin más, pues vamos a dar paso a Juan Carlos Martín Yuste, que nos cuente y que nos quede clara la idea de qué es y qué pretende Estado Universal. Adelante, Juan Carlos. Encantado por esta excelente introducción. Quiero saludar a todos los humanos y humanas que nos están escuchando. Verificamos que técnicamente está llegando bien antes de seguir. Un poco de ultratumba, pero yo creo que se oye. Estupendo, estupendo. Creo que está hasta incluso bien que no nos veamos las caras, porque muchos de nosotros hablamos de la inteligencia colectiva y la inteligencia colectiva se percibe muy bien ahora mismo, en este caso, cuando estamos todos presentes y las formas no tienen interés. Por tanto, al no estar las formas, estamos exentos del juicio automático derivado de las presencias de cada uno de nosotros. Entonces están las almas. Podemos decir incluso que lo que estamos asistiendo ahora mismo es en estado universal, en una situación absolutamente real. Es decir, el estado universal está presente en este estado virtual que son las precisamente que nos permite Internet. Con todos vosotros, de cualquier parte del mundo, no hay fronteras y estamos ya en este estado universal de facto. Como estoy acostumbrado a hablar de este tema en diferentes foros, voy a tratar de hacerlo de la manera más humana posible. Voy a trataros de hablar no tanto desde las palabras, sino desde el corazón, ¿no? Porque creo que ahí es
de donde surgen las ideas que acaban teniendo un mayor impacto en la sociedad, porque las razones, los argumentos siempre son constatados o contrastados con otros diferentes. Y quiero aprovechar esta situación que tenemos, como estamos diciendo, en la que nos estamos escuchando y nos estamos casi sintiendo, para poder comunicaros que yo, a nivel personal, os ha contado Iván, soy ingeniero y bueno, soy también una persona inquieta a nivel mental y a nivel espiritual. Y por qué no decirlo, también soy una persona que me he sentido solo, quizás desde pequeño, porque entendía que el mundo en el que vivimos quizás es excesivamente cruel y pudiera existir un mundo más humano, de verdad, un mundo más cordial, un mundo más solidario, un mundo más empático. Y con el tiempo, quizá también ligada a esa capacidad que ofrece la ingeniería de resolver problemas, pues hace poco tiempo surgió la necesidad de tratar de solventar o de dar un espacio a todas aquellas personas en el mundo que, más allá de su pueblo o nación de origen, se sienten humanos, y que eso permitiera iniciar un proceso constituyente que permitiera que todas las personas en el mundo, pudieran disfrutar de su experiencia vital, pudieran desarrollarse plenamente. Y también, por supuesto, tener como objetivo el desarrollo y la garantía de los derechos humanos y poder encarar los retos globales de los que estamos hablando, de los que somos muy conscientes ahora mismo, como el caso del coronavirus. El coronavirus lo que nos ha traído fundamentalmente es, o lo que supone, es una gran perturbación que llega a toda la humanidad. Ensaya ese estado podemos decir universal actual, precisamente para poder sacar conclusiones. Y esas conclusiones a las que llegamos gracias a esta perturbación principalmente son de que la humanidad en sí no tiene la capacidad de respuesta ante sucesos de esta magnitud. Cuando yo escribí Estado Universal, en la primera entrevista con un periodista, me dijo que la mayoría de las personas no entenderían la propuesta de Estado Universal, a no ser de que el mundo se enfrentara a un asteroide o a una pandemia. Fijaros que eso fue tan solo hace poco más de un año y hoy estamos ya ante esta situación. Esa conciencia de humanidad, de solidaridad que está surgiendo, esa conciencia de especie, estamos en el momento ideal para plantear la cuestión, por tanto, de la constitución de la humanidad como una entidad política rectora. Y yo empiezo escribiendo un libro no tanto para concienciar, sino más bien para describir un plan, para describir un planteamiento de cómo llegar a esa primera asamblea constituyente de la humanidad. Algo, por supuesto, que puede parecer complejo, pero que después de mucho pensar puede llegar a plasmarse de una manera sencilla. Entonces, la manera en la que se configura este proyecto, la manera en la que se articula el proyecto de Estado Universal, es la de la construcción de una red social que se llama estadouniversal.org, en la que podéis entrar todos vosotros y podéis registraros y así formar parte del proyecto. Esa red social es la que, a través de la agrupación de todas aquellas personas que comparten esa misma conciencia de especie, permitiría aglutinarlas para llegar a tener
más adelante, y cuando hablamos de más adelante, hablamos ya de cara al año 2021, la primera asamblea que se constituiría gracias a las bondades de la democracia por sorteo, que es una forma de democracia de la que apenas se habla, de la que apenas quizá conocemos, quizá algunos de los que nos estáis escuchando, de los que nos vamos a escuchar y de los que nos escucharán posteriormente, entiendan y sepan qué es la democracia por sorteo. Y gracias a esta democracia, a partir de todas aquellas personas que están registradas en la red social de Estado Universal, son considerados ciudadanos del mundo, y mediante un procedimiento aleatorio vamos a extraer a las personas, ciudadanos del mundo, que serían las personas encargadas de dirigir Estado Universal, que serían las personas que serían los miembros de la Asamblea de la Humanidad, con estos principios, con estos valores y con estos objetivos que os he comentado al principio. Por tanto, tenemos un proyecto que es el libro. El proyecto se articula mediante una red social que es estadouniversal.org y tiene una existencia también, que eso es muy importante, tiene una existencia jurídica y capacidad de obrar porque es una asociación. Una asociación que nos permite que todo lo que estamos haciendo tiene validez y tiene una sincronía profunda tanto con el libro como con la red social, puesto que los estatutos de Estado Universal, los estatutos de la asociación, son coherentes con el libro, es decir, está todo totalmente entrelazado para que sea consistente. Fijaros la dimensión de lo que estamos hablando, algo que yo sé que puede parecer de ciencia ficción, pero lo que estamos diciendo es algo que a nadie nos impide que podamos ponerlo en práctica. Una agrupación de personas, la creación de una asamblea general, y esa asamblea general es la asamblea que consideramos la Asamblea de la Humanidad. Todos estáis invitados a participar, todos somos importantes, todos somos protagonistas y tenemos cabida de esa asamblea. Algo que consideraba fundamental que fuera así, porque si no es a través de la plena integración, las personas sentirían el proyecto como ajeno, y de esta manera el proyecto nos pertenece a todos. Creo que somos millones, bueno, más que creer, tenemos la certeza de que en el mundo, por diferentes estudios, hay millones y millones de personas que se consideran ciudadanos del mundo. Por tanto, el objetivo realmente se convierte en tratar de llegar a toda esa gente que estamos ahí, que nos sentimos solos, porque también entendemos que el mundo u otro mundo es posible y que podemos llegar a construir algo muy bonito y por otra parte útil, porque Iván, que tiene un proyecto en el cual también participa Estado Universal, que es el proyecto de un orfanato que ya existe, con la construcción de un nuevo orfanato en Kisi, en Kenia. También nos identifica como el primer proyecto de Estado Universal. Imaginad si toda la enorme corriente que existe en el mundo a nivel filantrópico de recursos de alguna manera pudiera llevarse hacia esa Asamblea de la Humanidad, y esa Asamblea de la Humanidad pudiera derivar hacia políticas concretas, hacia actuaciones concretas, hacia proyectos concretos. Podría intervenir en todo tipo de proyectos para poder combatir el hambre, superar las fronteras, gestionar los recursos mundiales,
gestionar los avances científicos y tecnológicos, tratar de establecer condiciones laborales justas y equitativas. Además, representaría una gran esperanza, sería la forma de que las nuevas generaciones se desarrollan plenamente y además hoy en día es posible. Imaginad que todo esto podemos llevarlo a cabo y podemos llevarlo a cabo simplemente sumando y participando todos juntos. Porque, desde luego, lo que no hace este proyecto es iniciar una vía de reproche, una vía de tratar que las cosas fueran, o pedirle al sistema que las cosas fueran de otra manera, sino que realmente, en paralelo con el sistema existente, tratamos de llevar o de superponer otra realidad en la que muchos estamos seguros que podemos compartir. Y eso también creo que es uno de los puntos importantes de Estado Universal. Hay mucha gente en el mundo que está sintiendo esta misma intuición ahora mismo. Y Estado Universal no se puede entender si pensamos como siempre la civilización ha ido dando pequeños pasos, ¿no? Estamos ante un punto de inflexión, estamos compartiendo un momento que es histórico, somos contemporáneos de un momento histórico, un momento en el que supone un punto de inflexión. Estado Universal no se construye desde el pasado, se construye mirando directamente hacia el futuro, identificando cuál es el escenario al que queremos llegar e interpolando hoy, es decir, dando los pasos hoy oportunos para llegar a esa situación. Y creo que hasta aquí es suficiente. Creo que he podido explicar las razones fundamentales de cómo Estado Universal podría permitir, entre otras cosas, llegar a alcanzar esa paz perpetua, a alinear los diferentes objetivos hacia un marco civilizatorio sin precedentes. Y desde luego estamos ante ese cambio de conciencia que se está produciendo y tenemos una respuesta para que ese cambio de conciencia tenga una aplicación práctica con Estado Universal. Así que bueno, creo que hasta aquí por mi parte es suficiente. Iván, podemos continuar. Sí, Juan Carlos. Bueno, si quieres, yo puedo hablar un poco también de lo que es el proyecto, si te parece. Voy a complementar un poco la visión que has dado tú y luego ya paso a esa segunda fase en la que relaciono la espiritualidad profunda con el proyecto. Entonces, bueno, pues a mí la verdad es que Estado Universal me parece que es la única solución viable que tiene la humanidad presente y futura. Hablo de presente y futura porque ya es necesario el que haya una organización efectiva mundial que represente a cada ciudadano, como ha dicho Juan Carlos, de la humanidad. Ahora mismo las organizaciones internacionales que tenemos, bueno, pues todos sabemos que tienen sus limitaciones, que todavía los estados, las naciones más fuertes, pues tienen bastante influencia y dominio en esas organizaciones. De hecho, pues hay muchas cuestiones que son ahora mismo necesarias para la ecología, para la economía, para el bienestar social, para diferentes situaciones de pobreza que se vive en muchas partes del mundo y, bueno, pues para multitud de otras inquietudes que van surgiendo a nivel mundial y que, sin embargo, pues al llegar a las instituciones internacionales, pues no acaban de salir por el juego de los diversos intereses de los países más influyentes, ¿no? Esto es algo que ya pues parece que todo el mundo vamos teniendo claro. Lo que no podíamos imaginar es que de una forma tan sencilla y tan efectiva como la que ha planteado Juan Carlos con el proyecto Estado Universal,
podíamos hacer, como él ha comentado, una organización paralela. Una organización paralela que lo que va a hacer es pues lo siguiente, que es un poco lo que ha estado contando Juan Carlos. En principio vamos a realizar una asamblea que represente a toda la humanidad. Es decir, el concepto de nación ya no va a estar jugando en esta cuestión, sino que esa asamblea, con esos asamblearios, con esos congresistas o diputados, como queramos llamarles, van a ser directamente ciudadanos del mundo. En ese sentido, lo que ha comentado Juan Carlos de la democracia por sorteo es una idea que está empezando a surgir últimamente, es una idea muy novedosa. No ha sido Juan Carlos, no es Estado Universal el primero que la ha propuesto, sino que de hecho pues nos encontramos en muchas otras partes del mundo iniciativas que contemplan la democracia por sorteo, porque tiene algunas bondades que nos van a eliminar muchísimos de los problemas que tenemos actualmente derivados precisamente pues del juego político. En el momento en el que hay una masa de población que tiene interés en este proyecto y que se postula como para poder ser elegida, pues se forma un censo de elegibles, ¿no? Ese censo de elegibles, bueno, pues todavía estamos determinando si estas personas sencillamente accederán por mera voluntad o bueno, pues quizás sea conveniente el que haya un cierto filtro de que estas personas, bueno, pues de alguna forma hayan acreditado pues valores que sean importantes para formar parte de esa asamblea, pues como por ejemplo conducta ejemplar, honestidad, servicio a la comunidad, iniciativas solidarias, experiencia, conocimiento, en fin, ya veremos de qué forma, sin que se produzca ninguna discriminación positiva con respecto a nadie, pero sí, bueno, pues intentar que la calidad de las personas que formen la asamblea pues sea la máxima posible. Ya os digo que eso pues son solamente por ahora conversaciones que tenemos Juan Carlos y yo que están por determinar. Lo importante hoy era pues dejar ver esa extraordinaria idea de superar todo el juego político, superar el juego partidista. Lógicamente las ideologías no se van a superar porque las ideologías forman parte de la idiosincrasia humana, pero las ideologías pueden verse muy atemperadas cuando no hay una rivalidad política como estamos viendo que tienen los partidos, que bueno, pues se percibe entre ellos como una lucha a vida o muerte. De esta forma, pues intentaremos superar pues todas las cuestiones que ahora mismo embrollan las democracias de cualquier nación de las que conocemos, como son pues esos intereses particulares que tienen los partidos, esa profesionalización de la política, que hace pues que haya personas que, llegado un momento, tengan que decidir entre sus intereses puramente personales y los intereses generales de los países. Esta democracia por sorteo impide completamente esto que estoy comentando, dado que cada cierto tiempo, pues no sé si serán 4 años o 6 o 3 o los que en su momento determinemos, cada cierto tiempo vuelve a haber un censo de elegibles y vuelve a haber otro sorteo que forma esa nueva asamblea, con lo cual no es posible hacer campaña electoral, no es posible prometer lo que no se puede conseguir, no es posible comprometer ningún presupuesto para conseguir un resultado electoral, dado que no hay partidos, no hay campañas, sencillamente por sorteo salen esas personas lógicamente van a tener unos servicios de asesoramiento para poder realizar su labor como asamblearios, como cualquier asamblea de cualquier país tiene sus servicios técnicos de asesoramiento, y sencillamente pues a partir de ahí es el juego de empezar a realizar planteamientos legislativos por los cuales pues esa asamblea empieza a pronunciarse paralelamente a como lo hacen los gobiernos nacionales.
Por supuesto que somos conscientes de que inicialmente no habrá una efectividad de las resoluciones de esa Asamblea Universal. Lógicamente, ahora mismo pues la soberanía está en los parlamentos nacionales, pero según estamos convencidos, Juan Carlos y yo, y todos los que formamos ahora mismo Estado Universal, de que según vayamos avanzando y se vaya adhiriendo gente a este proyecto, viendo esas bondades que estamos comentando, pues lógicamente las resoluciones de esta futura asamblea van a tener cada vez una mayor influencia, un mayor peso político, ético y moral en el resto de los gobiernos nacionales, y lógicamente pues al final será un referente hacia el cual pues tiendan a compararse y a converger todos estos gobiernos, ¿no? Habrá una etapa, pues lógicamente, que todos prevemos que se extenderá en el tiempo, en la que Estado Universal irá tomando cada vez más fuerza, cada vez más gente completamente desengañada de lo que es el juego político y sus terribles consecuencias para los intereses generales, que los vemos todos los días, pues esta gente desengañada cada vez más pues verá las bondades de esta nueva fórmula de representación que es la democracia por sorteo. Y poco a poco pues irá ganando más peso y bueno, pues eso hará que llegue un momento en el que esta semilla, este germen que estamos ahora mismo plantando, pues pueda llegar a tener poco a poco ciertas competencias que puedan sustituir a los organismos supranacionales y que, bueno, pues de alguna forma especulo yo, tal y como he visto que se han construido pues las uniones de naciones, la ONU, la Unión Europea, etcétera, pues al final pues pueda acabar teniendo una labor efectiva en ese gobierno de la humanidad. Bien, pues una vez dicho esto, por mi parte, yo lo que también quería es hacer un enlace, como he dicho antes, dado que muchas de las personas que estamos aquí somos estudiantes de espiritualidad, y quería hacer un enlace para que se viese pues un poco claramente también por parte de todos vosotros y de los que posteriormente puedan oír este audio que grabaremos, el cómo la espiritualidad profunda pues está completamente alineada con las ideas de este proyecto, y de hecho pues eso estaba ya escrito desde efectivamente 1934-1935, es decir, mucho antes de haberse configurado esa última etapa desde la posguerra de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, esa última etapa que entendemos que ha sido muy fructífera para la humanidad, pero que entendemos también que se va agotando y que va a dar paso a una nueva etapa con un nuevo paradigma, y lógicamente esto, como vais a ver ahora, estaba ya previsto en estos textos, y bueno, pues Estado Universal entra de una forma muy oportuna al comienzo de este nuevo escenario que vamos a empezar a ver cómo se va configurando, que este nuevo escenario no resulte de una catarsis demasiado extrema, aunque como estamos viendo, pues últimamente están sucediendo determinadas situaciones en el mundo que aventuran que esa etapa fructífera de entendimiento, cooperación y paz mundial, pues va poco a poco llegando a su fin. No solamente por la pandemia, sino bueno, pues por esa rivalidad que estamos viendo ahora mismo entre esas dos grandes potencias que son Estados Unidos y China, pues el aumento otra vez de los sentimientos nacionales, del proteccionismo, la desglobalización. La desglobalización también se produce por un desencanto que ha habido, lógicamente, porque bueno, pues ha habido fórmulas que no han llegado a funcionar debido a esos defectos que hemos dicho antes de los organismos supranacionales, que no han logrado finalmente pues dar soluciones efectivas y
y al final pues han sido como el campo de juego de las grandes potencias que acababan pues lógicamente imponiendo sus criterios, ¿no? Lo hemos visto pues con muchas cuestiones relativas a conflictos bélicos internacionales, lo hemos visto con la cuestión medioambiental y lo hemos visto con el tratamiento de las situaciones de pobreza de algunos países que al final, bueno, pues de alguna forma siempre dejaban entrever intereses particulares de algunos países cuando intervenían en la solución de estos problemas locales. Bueno, pues sin más, yo he configurado un pequeño texto que, bueno, pues lógicamente parte de esta obra que muchos de vosotros conocéis y si no la conocéis, pues al menos habéis oído hablar de ella, y que es el libro de Urantia. El libro de Urantia es uno de los grandes textos de la espiritualidad profunda. Es publicado en 1955 por la Fundación Urantia, aunque es un libro que, bueno, pues es transcrito en 1934 y 1935 fundamentalmente, antes de la Segunda Guerra Mundial. Este texto es un texto amplísimo que, bueno, pues muy en resumen nos presenta el origen, la historia y el destino de la humanidad, responde a preguntas sobre el origen y la naturaleza de la realidad total, Dios, la vida en el universo habitado, la historia y el futuro de este mundo, de nuestro planeta, que lógicamente, pues como ya habéis podido adivinar, el libro le llama Urantia. Y bueno, pues también incluye una inspiradora narración de la vida y de las enseñanzas de Jesús. Una de las cuestiones interesantes del libro de Urantia es que incluye numerosísimas referencias a cuestiones prácticas de nuestra vida, de la vida del ser humano, y muchas de ellas referentes a la organización política y a la organización y funcionamiento de los gobiernos, de las naciones. Y bueno, incluso pues llega a ser también, que es lo que hoy vamos a exponer, una manifestación de lo que es el sistema de gobierno ideal que toda organización mundial tiene que tener como objetivo y que necesariamente se tiene que pasar por ahí para que lógicamente la evolución espiritual pueda continuar, ¿no? Entonces, pues vamos a ver el sumo interés que tienen estos textos, vamos a hacer una lectura muy breve de algunos extractos, aunque luego después en mi página de Facebook voy a publicar este documento entero. Este documento entero es un extracto pues bastante amplio de todas esas cuestiones prácticas de las que habla el libro de Urantia. Y bueno, pues hoy simplemente en esta sesión vamos a ir a lo esencial, a lo que más interesa de cara a comprender qué es Estado Universal, ¿no? Bien, pues para conocer e indagar más sobre el libro de Urantia, también publicaré pues dónde se pueden hacer las consultas. Yo mismo pues estoy realizando un grupo de estudio sobre este texto y bueno, pues ya hay algunos vídeos, en concreto hay un primer vídeo de introducción que cualquiera pues lo puede consultar. También hay una página web y bueno, pues sin más vamos a empezar a leer algunos extractos de los que ya hice un avance en la publicación de la convocatoria de esta sesión, con lo cual os va a sonar, ¿no? Dice así, voy simplemente a ir leyendo extractos sin dar referencia de los epígrafes donde se encuentran, sino que eso lo podréis encontrar después en el documento mismo. Dice, nunca dejará de haber guerras en Urantia mientras las naciones se aferren a la noción ilusoria de la soberanía nacional ilimitada. Solo existen dos niveles de soberanía relativa en un mundo habitado: el libre albedrío espiritual de cada ser humano individual y la soberanía colectiva del conjunto de la humanidad. Entre el nivel del ser humano individual y el de la totalidad de la humanidad, todas las agrupaciones y asociaciones son relativas, transitorias y solo tienen valor en la medida en que aumenten el bienestar, la felicidad y el progreso del individuo y del gran conjunto planetario.
del hombre y de la humanidad. La soberanía es el poder y crece mediante la organización. Este crecimiento de la organización del poder político es bueno y conveniente, porque tiende a englobar segmentos cada vez mayores del conjunto de la humanidad. Pero este mismo crecimiento de las organizaciones políticas crea un problema en cada etapa intermedia, entre la organización inicial y natural del poder político, con la célula de la familia, y la consumación final del crecimiento político con el gobierno de toda la humanidad, por toda la humanidad y para toda la humanidad. A medida que la soberanía pasa de los grupos más pequeños a las colectividades mayores, las guerras disminuyen. Bueno, esto lo hemos podido ver pues, a partir de la Segunda Guerra Mundial, desde que empiezan los organismos supranacionales a actuar. Bueno, pues luego felizmente viene la Unión Europea y a partir de ahí entramos en el periodo de paz en Occidente más largo de toda la historia, ¿no? Dice, es decir, las guerras menores entre las naciones más pequeñas disminuyen, pero el potencial de las grandes guerras aumenta a medida que las naciones que ejercen la soberanía se vuelven cada vez más grandes. Finalmente, cuando todo el mundo ha sido explorado y ocupado, cuando algunas de las naciones son pocas, fuertes y poderosas, cuando esas grandes naciones supuestamente soberanas llegan a tener fronteras comunes, cuando solo están separadas por los océanos, entonces el escenario se prepara para las guerras mayores, para los conflictos mundiales. Bueno, de hecho, el libro de Urantia, dado en 1934 y 35, estaba en aquel momento anticipando la Segunda Guerra Mundial. Dice, las llamadas naciones soberanas no pueden codearse sin generar conflictos y provocar guerras. La dificultad para que evolucione la soberanía política desde la célula familiar hasta toda la humanidad reside en la inercia, resistencia que se manifiesta en todos los niveles intermedios. Las familias en ocasiones han desafiado a su clan, mientras que los clanes y las tribus han contrarrestado a menudo la soberanía del Estado territorial. Cada evolución nueva y progresiva de la soberanía política se encuentra y siempre se ha encontrado estorbada y entorpecida por las fases de andamiaje de los desarrollos anteriores de la organización política. Y esto es así porque las lealtades humanas, una vez que se han movilizado, son difíciles de modificar. La misma lealtad que hace posible la evolución de la tribu, hace difícil la evolución de la supertribu, el Estado territorial. Y la misma lealtad, el patriotismo, que hace posible la evolución del Estado territorial, complica enormemente el desarrollo evolutivo del gobierno de toda la humanidad. La soberanía política se crea mediante la renuncia a la autodeterminación, primero por parte del individuo en el interior de la familia y a continuación por las familias y los clanes en relación a la tribu y las agrupaciones más grandes. Este traspaso progresivo de la autodeterminación desde las organizaciones políticas más pequeñas a otras cada vez más grandes ha continuado en Oriente generalmente sin interrupción desde hace miles de años. En Occidente ha prevalecido durante más de 1000 años, hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Después, un desacertado movimiento retrógrado invirtió temporalmente esta tendencia normal, restableciendo la soberanía política hundida de numerosas pequeñas colectividades europeas. Urantia no disfrutará de una paz duradera hasta que las llamadas naciones soberanas no entreguen sus poderes soberanos de una manera plena e inteligente entre las manos de la fraternidad de los hombres, del gobierno de la humanidad. El internacionalismo, las ligas de naciones, nunca podrán asegurar una paz permanente a la humanidad. Las confederaciones mundiales de naciones impedirán eficazmente las guerras menores y controlarán de manera aceptable a las naciones más pequeñas, pero no lograrán impedir las guerras mundiales ni controlarán a los 3, 4 o 5 gobiernos más poderosos. En presencia de unos conflictos reales, una de estas potencias mundiales se retirará de la Liga Internacional y declarará la guerra.
No se puede evitar que las naciones se lancen a la guerra mientras permanezcan infectadas con el virus ilusorio de la soberanía nacional. El internacionalismo es un paso en la dirección adecuada. Una fuerza de policía internacional impediría muchas guerras menores, pero sería ineficaz para impedir las guerras mayores, los conflictos entre los grandes gobiernos militares de la Tierra. A medida que disminuye el número de naciones verdaderamente soberanas, las grandes potencias, se acrecienta la oportunidad y la necesidad de un gobierno de la humanidad. Solo cuando existan unas pocas grandes potencias realmente soberanas, o bien tendrán que embarcarse en una lucha a muerte por la supremacía nacional. Bueno, yo ahora mismo, al leer esta frase, pues me viene a la mente inmediatamente la guerra comercial de Estados Unidos y China. Repito, cuando solo existan unas pocas potencias realmente soberanas, o bien tendrán que embarcarse en una lucha a muerte por la supremacía nacional, imperial, o mediante la renuncia voluntaria a ciertas prerrogativas de la soberanía, tendrán que crear el núcleo esencial de un poder supranacional que sirva de comienzo para la soberanía real de toda la humanidad. Bueno, aquí el libro Duranty estaba anticipando también, pues lógicamente, la formación de la ONU y resto de organismos internacionales. La paz no llegará a Urantia hasta que todas las naciones llamadas soberanas no abandonen su poder de declarar la guerra entre las manos de un gobierno representativo de toda la humanidad. La soberanía política es innata en los pueblos del mundo. Cuando todos los pueblos de Urantia creen un gobierno mundial, tendrán el derecho y el poder de hacerlo soberano. Y cuando esa potencia mundial representativa o democrática controle las fuerzas terrestres, aéreas y navales del mundo, la paz en la tierra y la buena voluntad entre los hombres podrán prevalecer, pero nunca antes de ese momento. Entonces, bueno, simplemente he leído un pequeño extracto. Tengo algún otro extracto por leer, pero yo creo que con esto, a efectos de esta primera charla introductoria de hoy, nos va a valer. Como voy a publicar el documento, pues el que esté interesado va a tener ahí un material mucho mayor del que he leído ahora mismo. Y bueno, pues sencillamente lo que vamos a hacer ahora mismo es abrir un turno de preguntas entre todos vosotros, por si alguien quiere hacer alguna pregunta a Juan Carlos directamente o a mí, aclarar dudas o simplemente pues hacer algún comentario o manifestación. Pues adelante. Parece que ha quedado todo también muy claro. Iván. Sí. Iván, buenas tardes. Mariam. Hola. Buenas tardes. Mira, soy Mariam, o María, bueno, como me queráis llamar. Tenía una pregunta. Es una pregunta que le hice ya a Juan Carlos por correo, pero seguramente no lo ha podido responder y por eso la hago aquí, ¿vale? Y yo me apunté a Estado Universal y leí un poco todo lo que había puesto y, bueno, ahora después de escucharos me parece una idea, una maravillosa idea utópica, pero las utopías hay que perseguirlas. Y mi pregunta en concreto es, ¿qué hay que hacer para si una persona está interesada en esa asamblea? Pues Juan Carlos te contesta a continuación. Gracias. Hola, Marian. Hola. Bueno, pues, hola. Te contesto encantado, sí. El primer paso es estar en la red social, que creo que ya estás, ¿verdad? Sí, me apunté, sí. En la red social. La red social está en un proceso de crecimiento, pero éramos también conscientes de que nos hacía falta el poder organizar este tipo de reuniones para hablar entre nosotros, más allá de la red, porque nos hace falta a todos, creo que, interaccionar y conocernos, contactar, charlar. Entonces, excelente que haya sacado el tema. Estamos preparando encuentros en los que podamos vernos ya las caras de cara a esa asamblea de la que estamos hablando
para el 21 de septiembre del 2021, es decir, el próximo año. Incluso lo habríamos hecho este año de no haber sido por las limitaciones del coronavirus, ¿no? Para la interacción social. Esa es la forma más práctica de que esto empiece a cuajar, el que haya una asistencia más allá también de lo online y que nos veamos las caras y que haya en las distintas capitales por todas las ciudades o diferentes ciudades en el mundo donde nos podamos reunir. Por eso también lanzamos las mesas abiertas, que yo supongo que conoces, ¿verdad? Imagino que conoces. Y creo que antes... no conozco. Vale, bien, pues que vamos a hablar de ello. En un par de minutos o 3 os voy a contar el tema de las mesas abiertas que lanzamos con mucho éxito, la verdad. Las mesas abiertas son unos puntos de encuentro que hemos establecido mediante unos manteles verdes que colocamos encima de algunos bares o restaurantes que están asociados con la causa, con Estado Universal, de tal manera que facilitan puntos de encuentro para romper barreras y que los humanos podamos encontrarnos. Imaginad la importancia de crear este tipo de foros, ¿no? Al mismo tiempo, es la manera intuitiva y práctica de llevar a cabo el Estado Universal, ¿no? En paralelo con la teoría que estamos comentando, que tiene su recorrido y que por supuesto es complejo, pero no utópico, complejo sí, requiere su energía, pero ya estamos en ello, por lo tanto ya podemos decir incluso de que ya es una realidad. En paralelo con el proyecto Estado Universal van las mesas abiertas. Y las mesas abiertas se pusieron en marcha, empezó la cosa en España, nos llegó el invierno y yo me vine para Uruguay, que es donde estoy ahora mismo. Y aquí, gracias a la promoción que hicimos en la televisión, en radio, en los medios, en periódicos, etcétera, y gracias a la aceptación que se tuvo y colaboración por parte de los medios, pudo llegar a mucha gente y podemos establecer estos puntos de encuentro en los bares y restaurantes que se asociaban. El mantel verde es porque el verde es el color del semáforo abierto en verde, o sea, es un código universal que estamos creando. Fijaos lo bonito que es esto, porque al final las naciones son, como hemos dicho y como ha contado Iván en el caso de Urantia, habla de lealtades. Las naciones se construyen en base a códigos y se usan colores, se usan banderas para cooperar. Entonces estamos tratando de evolucionar con ese color verde, que al mismo tiempo es el color de la esperanza, de la naturaleza, de la humanidad, para establecer puntos de encuentro por todo el planeta. Y curiosamente eso tenía una popularidad y una facilidad de llegada y un entendimiento superior al de Estado Universal, y en eso también estamos. Entonces, más adelante empezaremos. Si entras en Estado Universal verás que hay una parte de mesas abiertas en la que aparece un mapita y en ese mapa estábamos colocando, indicando todos esos puntos de encuentro. Entonces, cuando el coronavirus pase, volveremos a seguir adelante entre todos con esa promoción, tratando de tener más espacios en los que poder encontrarnos también físicamente y así que se produzca ese intercambio tan enriquecedor intergeneracional intercultural, especialmente intercultural, para romper barreras y sentirnos realmente humanos y al tiempo enriquecernos, ¿no? No sé si ha sido... Muchas gracias, Juan Carlos. Vale, gracias a ti. Sí, me ha quedado claro, gracias. Vale. Bien, pues seguimos con el turno de preguntas o manifestaciones o comentarios o inquietudes. Bien, pues si no hay ninguna intervención, Juan Carlos, no sé si tú tienes algo más que añadir a lo que ya hemos dicho. Bueno, pues creo que y conociendo cómo funciona la dinámica de estas presentaciones, creo que está bastante bien. Hablamos de algo intenso, pero al mismo tiempo apasionante.
Y creo que deberíamos más adelante, cuando haya un interés por la gente, hayan investigado un poco, hayan echado un vistazo a la web, que tengamos una... ¿Alguien está hablando? Sí, ha abierto el micrófono Sara. Hola Iván, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Pues soy Muy Berta, bien. es que Hola. Sarita es mi hija. Ah, Y a me ver, gustaría, pues sí, me gustaría decirles que es algo que uno se había planteado de pronto en algún momento, pero que no, pues uno no consideraba que fuera posible, que sea posible que nos organicemos y que empecemos a ser parte de un impulso pues tan interesante que pues abre otras posibilidades, ¿no? Entonces, pues no sé mucho del tema de política, pero me parece que es muy interesante, abre otra posibilidad, ¿no? Y nos permite también volvernos activos y participativos en una organización, ¿no? Y empezar a buscar como nuestro papel real más allá de un papel social. Eso sería como mi pequeño aporte, mi pequeño comentario, felicitarlos. pues Gracias. muchas gracias, Berta. Hay una pregunta en el chat de Martín que dice: ¿en qué libros espirituales se ha podido inspirar? ¿Te refieres al proyecto de Estado Universal, Martín? Sí, sí, claro, al Bueno, proyecto. pues Porque va a haber una pregunta muy concreta, Iván. ¿Conocía con anterioridad también el libro de Durante a Juan Carlos? pues Juan Carlos te va a responder. Saludos. Pues no, sinceramente no. Fue una de las primeras cosas que me preguntó Iván cuando yo le conocí. Pero yo, y lo empiezo diciendo al comienzo del libro, yo no soy importante. O dicho de otra manera, o soy tan importante como todos los demás. Es decir, entiendo que los libros, yo os voy a decir una cosa, cuando yo leo un libro, rara vez me quedo con el autor e incluso con el título. Y a veces hasta los empiezo de atrás hacia adelante. Eso es, ¿qué quiere decir o qué quiero deciros con esto? Que yo creo que las intuiciones en todos, o que jugamos un papel de vehículos. Y jugamos un papel de vehículos en el que las cosas nos llegan y a veces ni siquiera sabemos muy bien por qué nos llegan, ¿no? Y creo que esto pasa mucho también en el arte, ¿no? Cuando se habla de las musas, etcétera. Por tanto, yo lo que sí que quise hacer, desde luego con el proyecto, y como ha dicho antes, también creo que Sara, es dar la posibilidad de que la gente fuera activa en el proyecto, que fuera parte. Eso lo consideraba indispensable. Por eso está diseñado para que se enriquezca con la aportación de las personas. Y creo que lo que yo estoy diciendo, y como ella también ha dicho, estas ideas, esta idea que yo tuve con este libro, aunque está inspirada por otras cuestiones también, está inspirada en mucha gente hoy en día en el mundo. Mucha gente está recibiendo esta inspiración. Por tanto, no me atribuyo ningún protagonismo, sino que quizá yo he tenido la osadía de describir un plan, simplemente. Sí, sí, pero bueno, como a referencias espirituales, a Sí, ver, mira, hablo de te comento. existen muchas y bueno, esta iniciativa aparenta universal, claro que lo es, pero siempre está sujeta a matices en una cultura y en otra, ¿no? Eso no sé si eso está estudiado, está planteado, ¿no? Bueno, ¿Encuentras matices o niveles de sí, aceptación tratándose de unas sí. culturas u otras? Bueno, yo desde luego empiezo diciendo en el libro, empiezo así, pero voy a leer literalmente. Este documento surge de la creación de una mente concreta, la de una persona que vive y se ha criado en la Europa de los siglos XX y XXI en un Estado de Derecho democrático, social y abierto al mundo, con una influencia cristiana, una educación y una formación en el seno de una familia, etcétera, etcétera. Evidentemente, nosotros tenemos unas condiciones de contorno. Las condiciones de toda la civilización prácticamente que definimos occidental son básicamente, y se podría determinar hasta ¿no? en personas. Tenemos unas influencias cristianas y griegas que han sido transformadas y se les ha dado vueltas por arriba y por abajo, pero básicamente son esas influencias de gran parte de probablemente mucho de lo que estamos hablando aquí. Y yo hago luego después una serie de referencias también en el libro, aparecen unas reseñas en las que aparecen
pues diferentes textos, tanto de Aristóteles como de Thomas Hobbes, como de John Locke, como de Cicerón, como de Tomás Moro, etcétera, etcétera, ¿no? Desde luego, esta no es una cuestión históricamente nueva. Es una cuestión que se ha estudiado desde los inicios probablemente de la humanidad y que en muchas generaciones se ha repetido. ¿Cuál es la diferencia? Sí, ahora, Liz, un momento. Sí. ¿Cuál es la diferencia respecto a los tiempos actuales? Vamos a pensar, por ejemplo, en los estoicos, ¿no? ¿Qué diferencia respecto a ellos? Es que nosotros podemos hacer aquello que ellos deseaban. Nosotros podemos llevarlo a cabo porque estamos hiperconectados. Sí, eso es claro. Ahora, y a partir de ahora hay más que nunca. Sí, efectivamente. Estamos en un momento que yo os decía algo y lo digo con mucho sentimiento, ¿no? Porque también se trata de sentimiento. Pensar, sentir, actuar. Yo pienso que somos parte de una comunidad humana, me siento humano y el siguiente paso es actuar como humanos. Y estamos en una situación en la que yo, aparte de que os sienta como humanos, os siento como contemporáneos. Por lo tanto, me interesa mucho sentir este momento con todos vosotros porque es excepcional, verdaderamente excepcional. Hoy tenemos la posibilidad de reunirnos a nivel planetario para tratar de planear algo así, ¿no? Imaginad la posibilidad que esto supone. Nada, muchas gracias, Juan Carlos, y mucho ánimo. Gracias. Ahí estaré. Un placer, por supuesto. Bien, pues, ¿más preguntas, más comentarios? Cualquier aclaración, cualquier duda, cualquier aportación o inquietud. Hola, buenas tardes. Soy Iciar. ¿Qué Hola, tal? Iciar. Muy bien. Pues yo oyéndoos me ha llamado mucho la atención el tema de la democracia por sorteo. Y según lo oía, me lo conectaba. Yo estoy estudiando ahora mismo un curso de psicología, de asesoramiento psicológico, basado en la filosofía de Carl Rogers, que fue un psicólogo humanista. Y bueno, eso entronca un poco, ¿no? Desde mi punto de vista, porque Rogers defiende la confianza plena en el ser humano, ¿no? En considerar a cada persona como que tiene una tendencia hacia mejorar, hacia el desarrollo, hacia crecer. Entonces, la democracia por sorteo, pues me parece que según lo he entendido, que a lo mejor estoy equivocada, pero que me parece que va un poco por ahí, ¿no? En la confianza plena en las personas, en que son capaces de contribuir con lo mejor a la sociedad, de que son capaces, ¿no? Cualquier persona, no tiene que ser una persona que tenga una formación técnica, ¿no? O que sepa mucho de algo en concreto, sino que se confía en la persona y en su buen hacer, ¿no? Eso es lo que me sugiere y me parece muy revolucionario porque, bueno, pues desde siempre, ¿no? Lo que en las instituciones predomina es el control, ¿no? La necesidad de control, la necesidad de que, pues eso, de que esté todo, que haya unos límites muy, muy concretos y que no se deje, la libertad asusta, ¿no? Y entonces, bueno, pues me parece muy revolucionario y a la vez muy, muy esperanzador y muy valiente. Gracias. Os voy a explicar a dónde llegué o cómo llegué a la democracia por sorteo, porque yo no conocía la democracia por sorteo hasta que empecé a planificar la forma de llegar a esa primera asamblea. Imaginad que somos 7.500 millones de habitantes en el planeta y uno quiere organizar una asamblea que sea justa, representativa, equitativa de toda la humanidad. Ok. Y entonces piensas en la manera tradicional de cómo estamos haciendo esto ahora a través de las democracias liberales, partidos políticos. ¿Os imagináis campañas políticas a nivel planetario? ¿Alguien se imagina algo así? Y al mismo tiempo, sabiendo todos, como sabemos, la degeneración
derivada de precisamente este tipo de democracia, como viene siendo la corrupción o el uso de la política como una forma de vida. Entonces, digo, ¿cómo organizamos para que todas las personas en igualdad de condiciones, tengan la capacidad de acceso y al mismo tiempo así también de sentirse parte y de compromiso de llegar a esa asamblea? Y entonces llegué a la conclusión de que como no fuera por un procedimiento aleatorio, una muestra, ahí quizá también viene la parte ingenieril, una extracción de una muestra que sea representativa estadísticamente, pues sería muy difícil llevarlo a cabo. Entonces, al tener esta idea, busqué la manera de sustentarla y argumentarla, y entonces al investigar fue cuando me encontré con una documentación enorme en este sentido, y cómo los griegos ya en los tiempos de Sócrates, Aristóteles, existía una democracia ateniense que ya consideraba la democracia por sorteo, que tiene diferentes nombres, podéis encontrarla también como estococracia, etc. Y que precisamente lo que trataba, fijaros lo lejos que ya llegaban ellos, lo que trataban de evitar era el político profesional. Trataban de establecer un método que evitara la corrupción y la degeneración por la política profesional. Entonces, eso permitía al mismo tiempo que las personas buenas, sensibles, comprometidas, tuvieran la oportunidad de llegar sin ningún tipo de juego político, como apuntaba Iván, sin ningún tipo de comportamiento maquiavélico a esa asamblea. Entonces, aquí es donde entra la parte tan interesante de las personas dentro de una red social. Dentro de una red social se las otorga, posteriormente entraremos en esa fase, un número, y se realiza un sorteo. Ya veríamos, como dice Iván, y eso lo podemos pensar, incluso podríamos convocar más reuniones de este tipo, si la formación o algún tipo de requerimiento más allá de la mayoría de edad, por ejemplo, es necesario, o si la formación, por otro lado, puede venir después. Presuponer que las personas llegan y una vez que llegan, eso sí, las personas de alguna manera, nuestro propio estado intelectual, estado, en fin, de moral, etcétera, o incluso la propia necesidad de que haya una fraternidad previa a la conformación de la asamblea, pues haya un periodo en el que convivan esas personas y tengan algún tipo de formación que eleve sus virtudes como gobernantes, que es como está planteado. Inicialmente el proyecto está contemplado en esa dirección. Pero así fue como surgió el planteamiento de la democracia por sorteo. Previamente, como la única alternativa posible, y después con una justificación por unas razones y unos argumentos históricos de algo que ya había sido probado. ¿Sí? Muchas gracias, Itziar. Bien, hay una reflexión que ha puesto en el chat Brenda, que la voy a leer. Dice: considero que la política tiene la tendencia a llenarse de palabras y referencias al pasado. Ojalá que no caigamos en eso y empecemos a hacer las acciones que podamos desde donde estamos. Y sobre el camino vamos adaptando. Si partimos del objetivo final, que es el amor, no nos podemos equivocar y siempre podemos volver a elegir. Gracias infinitas por su amorosa disposición. Muy bien, pues un comentario de Brenda. A partir de este comentario, yo, lógicamente, como se dice que la cabra tira al monte, yo, lógicamente, pues tengo que hacer una referencia a que, bueno, pues es un anhelo mío, ¿no? Es un deseo mío, es un anhelo de que efectivamente pues esta asamblea pueda llegar a regirse por, bueno, pues por unos valores más elevados de los que actualmente son los con los que se rige la política que podemos ver a diario, ¿no? Creo que el mero hecho de evitar el juego político, el juego partidista, el juego de intereses electorales y particulares, pues ya es un gran avance, y bueno, siempre se ha dicho que la democracia era el menos malo de todos los sistemas de organizarse la sociedad civil,
Y nunca se había pensado en la democracia por sorteo, ¿eh? Siempre se ha hablado de la democracia por sufragio y realmente yo estoy convencido, visto lo que hemos visto, de que la democracia por sorteo al menos, peor no va a ser que la democracia por sufragio, seguro. Eso sí, si conseguimos además que o bien es algo que, bueno, pues está pendiente todavía de reflexionar, si bien la formación que se le dé a esas personas directamente elegidas de Estado universal, o bien haya un censo de elegibles que tengan que cumplir con algunos requisitos mínimos para garantizar, pues por ejemplo, honestidad, ausencia de criminalidad, experiencia, en fin, formación, ya sea de una forma o de otra, mi anhelo siempre será el que se guíe esa asamblea finalmente por un sistema de valores elevados que yo personalmente creo que están en la espiritualidad profunda. Pero esto, lógicamente, pues es una asamblea de la humanidad, no de Iván. Bien, pues ¿alguna intervención más? ¿Alguna reflexión? Alguien creo que me está mandando un mensaje, pero no lo veo porque no sé cómo recuperar el chat. Ah, pues en el chat no lo veo yo. No lo veo yo en el chat, Juan Carlos. Bueno, pues ahí a lo mejor que ahí nos quedará para otra ocasión. ¿Alguien tiene alguna inquietud que comentar sobre todo esto que hemos tratado? Bueno. Hola. Yo quería preguntaros algo. Tengo una inquietud. Mi nombre es Roger. Estoy en un par de grupos espirituales con Iván y fuera de Iván también. He llegado un poquito tarde a la reunión. Por eso a lo mejor mi pregunta está de más. No sé, si es así, me lo decís y ya me quedo como contestada. Pero he oído que decíais que vuestras acciones, o sea, las acciones que quería tomar el Estado universal después de formar la Asamblea, las acciones que había ya empezado a hacer eran, pues, por ejemplo, un orfanato en África, etcétera. Y a raíz de eso, he empezado a pensar que cuál es el camino que queréis llevar con el Estado universal hacia cambios, hacia qué tipo de actuaciones haría el Estado universal. Porque para mí es muy interesante, muy importante que si se forma una asamblea y se forma un grupo de gente, se planteen acciones concretas para ver cambios. De hecho, si nos fijamos un poquito, vemos que el día a día antes del coronavirus ya empezaba a haber como muchísimos cambios, mucha inquietud en la población general mundial, desde en muchos países diferentes, ¿no? Y ahora es verdad, como dice Juan Carlos, que hay un montón de personas en las redes sociales que está intentando movilizarse y porque no le convence nada de del estado actual político y social en el que se encuentra y se está organizando para hacer acciones. No hablo de acciones políticas, ni de acciones militares, ni de acciones... a ver si sé explicarme. No acciones agresivas, sino del estilo del que habéis planteado, el orfanato en África, etcétera, etcétera. Bueno, pues espero haberme aclarado y haberme explicado lo que quería decir. Gracias. Sí. Hola, Roger. Te has explicado perfectamente y además nos dimos cuenta desde el principio que una de las mejores maneras de entender la funcionalidad del Estado universal era
con ejemplos concretos. Y por eso yo os contaba que en paralelo era la mejor forma de existir, porque es como la frase aquella de al César lo que es del César, ¿no? Entrar en un conflicto reivindicativo con el sistema político actual, bueno, pues desde el punto de vista práctico lo considerábamos bastante tedioso, por no decir infructuoso. Entonces, existe mucho campo, muchísimo campo, en el sentido de recursos, ¿eh? Y esto podéis investigarlo. Hace poco he estado leyendo un informe de toda la corriente filantrópica mundial y os aseguro que es inmensa, muy superior al presupuesto de muchos estados del mundo. Y eso es algo que va desde la ciudadanía. O sea, imaginad si podemos ya enfocar parte de esos recursos directamente dedicados a causas concretas. Y por eso hablábamos y ya tenemos enfocado la causa de la construcción del orfanato de la Fundación Perlas en el Barro en Kenia, porque es algo que también hablamos y es como el inicio también de ejemplarizar qué cosas podría hacer esa asamblea si esa asamblea contara con un presupuesto. Pues ahí tenéis un ejemplo, la posibilidad de construcción de un orfanato en un lugar determinado. Pues ahora multiplicar todo eso por toda la capacidad que la humanidad pueda sumar e imaginad lo que se podría hacer. Lo que sí somos conscientes también es que, y creo que también es por lo que tú comentabas, y la línea que creo que no debemos seguir, desde luego, es una vía reivindicativa que sea anterior, ni tampoco de ningún tipo, anterior a la existencia de la primera asamblea, por una cuestión de seriedad y por una cuestión de legitimidad. Si queremos daros la legitimidad a aquellos que van a ser elegidos, ellos serán los que dirigirán los objetivos y los que sentarán por democracia el objeto de aquellas cuestiones que quieran decidir, que quieran proclamar al mundo, pero no antes. Antes de lo que hablamos es de crear un marco, eso es Estado universal, eso es la Asamblea de la Humanidad, establecer ese punto de encuentro, transversal e inclusivo. Luego ya será la primera asamblea la que empiece a decidir cómo se va a financiar, de dónde va a obtener los fondos, cuáles son los actos concretos que va a llevar a cabo, qué decisiones van a hacer o decidir para tratar de inspirar a los gobiernos del mundo. Pero serán ellos. Nosotros por el camino, acciones concretas vamos a tratar de llevar, pero con esa intención ejemplarizante, como es el caso del orfanato, como son otros casos más que podamos llevar adelante, como el tema de las mesas abiertas, que desde luego tiene un impacto real, ¿no? Imaginad, como yo les decía en algunos casos en una entrevista en televisión, ¿os imagináis un mundo lleno de mesas abiertas? ¿Os imagináis poder bajar al bar de la esquina, al restaurante próximo, en el que hay una mesa con un mantel verde, una mesa comunitaria que te permite establecer comunicación con personas de cualquier parte del mundo? Eso, el enorme efecto que va a tener sobre la conciencia de especie, sobre la conciencia planetaria. Ese es el tipo de cosas concretas en las que también trabajamos. Pues muchas gracias. Es súper emocionante escucharos, de verdad. Es súper emocionante. Muchas gracias. Gracias. Charo, Iván, Charo creo que preguntaba en los mensajes que los veo así como un flash acerca de la fecha. Sí. Leo la pregunta de Charo. Dice, respecto a la asamblea que se llevará a cabo en septiembre del próximo año, personalmente, en las distintas ciudades del mundo, ¿cómo habéis pensado que esto puede realizarse y si recibiríamos algunas pautas o directrices? ¿Tendremos otra sesión o nos sugerís registrarnos en la página web? Sí, lo mejor es que se registren en la página web, es la manera de estar informados. Y por otra parte, Iván, sabemos que esto, y lo podemos incluso preguntar, no está decidido, todavía no tenemos claro dónde vamos a realizar ese encuentro. El primer paso que tenemos que decidir es en qué ciudad va a ser. Así que os invitamos a proponer.
Gracias, Brenda. Brenda dice que el mundo, bueno, vamos a extrapolarlo, que el mundo es nuestro. Efectivamente, el mundo es nuestro. Efectivamente. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna cosa más? Si no, pues parece que enciende el micrófono Sara. Sara. Sí, Iván, hola a todos. Yo tenía un par de preguntas, es un poco, porque, bueno, leí un par de artículos sobre este proyecto y comentaban algo de una constitución. Yo quería preguntarles qué tienen pensado dentro de esta constitución y si esta constitución tendría algún tipo, no sé cómo referirme, tal vez como de soberanía sobre las demás, entendiendo que se van a incluir a personas como, es decir, como unidad, ¿sí? Además de eso, cómo manejarían la economía y sobre qué conceptos escogieron la forma de gobierno de la democracia, esta de la que hablaban tan singular. Esas serían mis preguntas y ya. Gracias. Adelante, Juan Carlos. Bueno, muchas gracias. Interesante pregunta. Pero te puedo comentar, creo que en la misma línea que comentamos en la pregunta anterior. ¿Será esa asamblea, y podría ser tú, que nos estás escuchando, la que se encargara de pronunciarse sobre esa Constitución? Puesto que, como estábamos comentando, los mínimos de los que nosotros partimos son la Carta de los Derechos Humanos, el articulado de los derechos humanos como marco mínimo de convivencia y estabilidad. Pero no proponemos, no hacemos una propuesta de constitución por nuestra parte, sino que la propuesta saldría precisamente de esa asamblea, de esa primera asamblea constituyente, que tendría entre sus primeros objetivos pues redactar y aprobar una constitución. En cuanto a la soberanía, pues lógicamente eso estaría en el marco de los que redacten esa constitución y yo lo que te puedo decir a nivel personal, por supuesto a nivel personal, si yo estuviera presente en esas sesiones en las que se decidiera sobre la Constitución, yo dejaría el tema de la soberanía de los estados, es decir, seguiría al menos por un tiempo en paralelo. Otra cosa es que hubiera algún tipo de decisiones que salieran de la Asamblea que pudieran tener, que tuviera un efecto de inspiración hacia los estados. Pero tratar de mantener cierta independencia e ir en paralelo, pues buscar el efecto práctico, ¿no? Tenemos una serie de un presupuesto, podemos llevar y acometer objetivos. Igualmente sucede con el caso de la economía, igualmente sucede, son políticas a decidir por la Asamblea. Y por último, por la forma de gobierno, Sara, que estamos diciendo que comentas tan peculiar, bueno, pues yo comentaba antes los antecedentes de la forma de gobierno. Era, y te invito a pensarlo de nuevo, buscábamos una manera rápida, sencilla, coherente con los tiempos, universal, justa, equitativa, que permitiera la representación de todos los humanos. Y entonces fue así como apareció la democracia por sorteo. Y cuando apareció la democracia por sorteo vimos que ni siquiera era tan original, que era algo que ya estaba totalmente estudiado y justificado y que había sido utilizado no solamente en la época de los griegos, sino que en diferentes periodos de la historia y que hoy en día sigue siendo práctica. Entonces, quizá no se habla mucho de ello y podríamos pensar otro día por qué no se habla mucho de ello. De otras cosas, y aparecerían probablemente los intereses, ¿no? ¿Por qué no se habla de ello? Porque tendríamos que pensar el por qué lo que existe, por qué esa democracia que existe, quizás es la que interesa, ¿no? Y esta otra democracia que nos da poder y una verdadera soberanía a las personas, pues no es muy comentada o no es muy mediática. Muy bien, pues si no hay más preguntas, bueno, Martín. Iván, sí. solo una cosa, es que he tenido un lapsus, no sé si habéis leído la reflexión que he escrito, ¿no? Sí, lo de que a lo mejor no podemos cambiar el mundo, pero sí inspirarlo. Sí, lo hemos leído antes. No, perdona, vale. Disculpad porque es que he estado un rato intermitente. Venga, muchas gracias.
Pues fíjate, eso ya es una maravilla, poder inspirar. Claro. ¿Te ha quedado acoplado algo? Ahí, bien. Sí, bueno, pues continúo yo. Efectivamente, poder inspirar, pues desde luego sería el primer objetivo, porque una cosa es inspirar y otra influir. Inspiraremos por el contenido atractivo y atrayente de lo que estemos legislando, de cómo lo estemos legislando y de la forma que tengamos de hacer las cosas. Posteriormente, cuando Estado Universal adquiera una cantidad de gente suficiente, vendrá la influencia. Y de hecho, bueno, pues los políticos del mundo se verán cada vez más influenciados, dado que imaginaos, y si aparece un ente representativo de, no sé, de 500, 600 millones de personas, pues eso será ya una influencia, ¿no? En principio nosotros aspiramos a la inspiración, después vendrá la influencia y más adelante, pues quién sabe si llegará la utopía y se determinará pues una cesión de soberanía a esa Asamblea Universal. Nada, es que a mí el concepto de inspiración me encanta. Es que creo que es muy previo al concepto de educación y de influencia, ¿no? Hay que empezar por ahí. Quizás es mucho más suave la entrada y menos, a ver, menos beligerante, ¿no? Suena, ¿no? Efectivamente. Sí, la influencia, desde luego, no será algo que se busque como un modus operandi, sino que la influencia vendrá de forma natural, pues debido a la creciente aceptación que tenga esta fórmula entre los seres humanos, entre la humanidad. Muy bien, pues si no tenemos más preguntas, buena duración es ya 1h30. Vamos a cerrar. En cualquier caso, pues a través de la web estadouniversal.org, si tenéis interés, pues os podéis inscribir. Ahí, bueno, pues estamos Juan Carlos y yo. A mí ya sabéis cómo localizarme. Y pues cualquier pregunta, duda o cuestión que surja posteriormente, pues se puede ir ya tratando en ese mismo foro. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a todos. Y bien, Gracias. pues seguiremos haciendo este tipo de sesiones informativas y iremos, bueno, pues también informando a través de, además de Estado Universal, pues en estos foros. Gracias a todos y buenas noches. Gracias, buenas noches. Mil gracias.